Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. A nosotros nos tocó el tema de las ruinas de Ingapirca o el complejo arqueológico. Los participantes, los que participamos son Emilio Villota, Giselle Chicango, Víctor Cajamarca y Diego Jiménez. Víctor Cajamarca no se encuentra en esta reunión o en esta exposición, y mi persona, que soy Néstor Olivo. Vamos a presentar la tabla de presentación, la definición, porque definición del patrimonio cultural, el origen, las características, por qué se denomina patrimonio cultural, importancia del patrimonio cultural, el origen, aunque ya le repetí, características y los lugares turísticos. El video introductorio. Llama la atención incluso a la distancia. Las ruinas de Ingapirca. Alexander von Humboldt las dibujó en sus diarios. Estoy muy ansiosa por verlas. Efectivamente, se reconoce esa forma oblicua de sus dibujos. Pero además ahora se han reconstruido algunas cosas, como las cámaras que servían para guardar alimentos. Sin embargo, también hay curiosas rocas cuya función continúa siendo un misterio, como por ejemplo estas piedras. En este lugar se encontraba un centro cañari. Al llegar, los incas que dominaron a esta cultura construyeron sus típicos muros dirigidos hacia el sol. La diferencia de los muros incas, elegantes y casi perfectamente ordenados, salta inmediatamente a la vista en comparación con los muros cañari, la cultura que se tuvo que someter a la conquista inca. Los primeros planos de estas ruinas los hizo el francés Carlos María de la Condamine a principios del siglo XVIII. Alexander von Humboldt también estuvo acá en 1802. Él describe estas ruinas en sus diarios y dice que son las mejor conservadas que vio durante su trayectoria. Recordemos que en aquel entonces uno solamente se podía trasladar de una ciudad a otra a través de los caminos inca. Parte de los caminos inca pasaban por acá. Por eso Alexander von Humboldt llegó a este lugar, como siempre, con la caravana de mulas y burros, a veces montando, otras veces a pie. Nos reunimos con el doctor. El video es una pequeña introducción al tema. Por favor, Diego, continúa. Definición del patrimonio cultural. El patrimonio cultural es una herencia cultural propia del pasado de la comunidad mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes y futuras. Hay otros tipos de patrimonio natural y cultural. Este se divide en tangible, mueble e inmueble. Intangible. Diego, continúa. ¿Por qué se denomina un patrimonio cultural a las ruinas de Ingapirca? Ingapirca se denomina patrimonio cultural. Las ruinas de Ingapirca se denominan patrimonio cultural porque representan un carácter histórico y arqueológico en el Ecuador. Las ruinas de Ingapirca están integradas por cementerios, observatorios solares, caminos, depósitos, aposentos de sacerdotes y plaza de indígenas. En Ingapirca las definiciones se encuentran elaboradas de piedras perfectamente talladas y unidas con mortero natural. Estas ruinas representan una civilización inca y también tahuantinsuyo, por ello se denomina un patrimonio cultural. Importancia del patrimonio cultural en Ingapirca. Estas ruinas son muy importantes ya que es el lugar sagrado para los indígenas y es el conjunto arquitectónico inca mejor conservado del país. Estas ruinas fueron una importante zona ceremonial que unió a diversas culturas a través del Tahuantinsuyo y al igual que Machu Picchu en el Cusco se convirtió en símbolos de poder de la civilización inca. Origen de las ruinas de Ingapirca. Las ruinas de Ingapirca son una construcción incásica cañal. Fue elaborada a principios del siglo XVI. Se presume que pudo ser un observatorio del Sol o de la Luna, poco tiempo atrás de la llegada de los españoles.
Según el criterio de algunos historiadores y arqueólogos, se dice que las ruinas de Ingapirca fueron construidas bajo las órdenes del Inca Huayna Cápac durante las campañas de expansión territorial y conquista de pueblos que el Inca Tupac Yupanqui iniciaría años atrás hacia los territorios que hoy comprenden el sur del Ecuador. Algunas características principales son que está situado al sur de la provincia de Cañar, a una altitud de 3.160 metros sobre el nivel del mar, que Ingapirca significa, Ingapirca es una palabra quichua, que significa muro, pared del Inca. Es un importante complejo arqueológico. Las edificaciones se encuentran elaboradas con piedras perfectamente talladas, además de unidas con mortero natural anteriormente dichas. La invasión inca generó que Ingapirca se convirtiera en un importante centro religioso, militar, político, ritual y administrativo, además de cumplir una función astronómica, calendario para la programación y control del calendario de producción a nivel regional. Entonces, esta característica nos da a entender que con Ingapirca fue un importante centro astronómico también, aparte de religioso, militar. Importante centro religioso y astronómico, ya que con estas ruinas definían las cosechas, además de los conocimientos previos. Además, estas ruinas fueron inauguradas en junio de 1987 y la primera descripción del lugar fue realizada por 3 ciudadanos franceses en 1736. Además, las ruinas fueron excavadas y restauradas por una misión arqueológica de España entre los años 1774 y 1795 y 1975 y 1974. En el complejo arqueológico se destaca principalmente el castillo o templo del sol, considerado como el núcleo principal del lugar. Atractivos turísticos. Tenemos el castillo, la Pilamona, el Adorativo, Collacas, vaguadas y aposentos. A continuación, les presentaremos un video. Ya, en los atractivos turísticos, en el video a continuación, presentaremos el trabajo artístico realizado, cómo son los atractivos turísticos que hicimos sobre el castillo, la pirámide, la Dorativa, las vaguadas y los aposentos, las coscas. Realmente un compañero nuestro no participó, que le tocaba hacer En las ruinas de Ingapirca podemos encontrar los aposentos. Estas edificaciones se encuentran elaboradas de piedras perfectamente talladas y unidas con mortero natural. Aposento sí, tiene el significado de cuarto, pieza, habitación de una casa, aunque también es de hospedaje, posada o asentamiento. Aposentos hace referencia a la dependencia privada de personas residentes en palacios o castillos. Buenas tardes, licenciado y mis compañeros. Yo soy Diego Jiménez del 10º B. Estoy haciendo mi deber sobre la maqueta de las ruinas de Pilaloma. Una característica de las ruinas de Pilaloma fue creada para agradecer a Dios Sol porque les tenía cubierto con su luz y podían cultivar sus cultivos. Muchas gracias. La vaguada es esta tecnología conferida por los miembros de la nación científica. Resulta la casa de la nación tiene para alojar a los arqueólogos. Este gran edificio claramente es asocial a las paradas que describen en el elipse. La vaguada se divide en la pequeña depresión que existe desde la colonia hasta la pirámide.
Buenas tardes, licenciado Iván Padilla. Soy Víctor Cajamarca del Grupo 3. La maqueta que realicé fue el adoratorio de las ruinas de Ingapirca, que fueron hechas a principios del siglo XVI, que se dice que fue un adoratorio del sol y la luna. El castillo Templo del Sol, este es un atractivo turístico sobre el complejo arqueológico de Ingapirca. Estas son las ruinas. Este es el atractivo turístico del castillo. Es un terraplén de forma ovalada. Tiene un largo de 37.10 metros. Un ancho de 12.35 metros. Su eje mayor se orienta casi exactamente a la dirección de el este y el oeste. Además es un terraplén. Todo el terraplén está compuesto por un pequeño ser. Es parte del patrimonio rocoso y probable pacarina antigua sobre el que se desplaza el eclipse. Está ceñida en muros similares de frente. Un muro acá, por acá, en las ruinas, por acá está caído un muro. Esta es una maqueta sobre la atracción del castillo. Esto es más alto, un poquito más alto. De acá por acá se ubican los aposentos. Acá son unos bloques, que serían unos bloques de las paredes que rodean el castillo. Otros muros por acá. Y por acá pondré una imagen para que vean bien, para que vean y la atracción del castillo. Estos bloques, el material que ocupé está hecho de porcelana y además de material reciclable. Mis compañeros también lo hicieron. Muchas gracias. Estas son el del video. Vimos atractivos, unos atractivos principales. También hay otros 4 atractivos, como son las coscas, la cara del Inca, entre otras. Aquí están los anexos. Mi compañero Alan Tacus se comprometió a hacer el video de las coscas, ya que él no participó en la realización, él no participó en hacer las diapositivas. Compañero Alan Taco se comprometió en hacer el video, pero no ha enviado todavía y todavía no ha enviado, y entonces podemos ver la cantidad de diapositivas que hemos ocupado son 13. Y nuestro compañero Alan Taco no aportó, además de nuestra compañera Lulema Melanie. Esta ha sido nuestra exposición. Y nuestra opinión, en parte de todos, creo que estas ruinas es una importante atracción al medio turístico del Ecuador, ya que además son una de las mejores conservadas del mundo, de la cultura inca. ¿Alguien más que quiera aportar otra idea? Estas ruinas son muy importantes ya que son el yacimiento arqueológico precolombino más importante del Ecuador y también es patrimonio mundial por la UNESCO. Yeah. Además, nuestro compañero Víctor Cajamarca no se encuentra, y además las 2 personas que no participaron, pues Dalulema Melanie y Alan Taco. Muchas gracias. ¿Por qué se denomina un patrimonio cultural a las ruinas de Ingapirca? Las ruinas de Ingapirca se denominan patrimonio cultural porque representan un carácter histórico y arqueológico en el Ecuador. Las ruinas de Ingapirca están integradas por cementerios, observatorios solares, caminos, depósitos, aposentos de sacerdotes y una plaza de indígenas. En Ingapirca las edificaciones se encuentran elaboradas de piedras perfectamente talladas y unidas con mortero natural.
Estas ruinas pertenecían a la civilización inca y también del Tahuantinsuyo, por ello se denomina un patrimonio cultural.